el tema que vamos a tratar de abarcar hoy. No sé si vamos a llegar a ver todo, porque es un tema relativamente, no muy complejo, pero sí tiene su cierta longitud, digamos, es bastante extenso en algunas cuestiones, y sobre todo cuando empecemos a ver alguna de estas clases de articulaciones que, como les decíamos recién al principio, son las que más van a tener casos clínicos. Esta es la parte de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones, ¿sí? Se llama artrología, o también lo van a encontrar en los libros con el nombre de sindesmología, que tal vez es un nombre un poquito más viejo, pero sigue apareciendo también en los libros tanto de anatomía veterinaria como en los libros de anatomía humana. ¿Mm? Bueno, por eso ahí mismo tengo una foto de un libro de un libro de anatomía humana, de una disección, de un corte sagital, ¿ven? Ahí un corte sagital de la articulación de la rodilla, donde muchos componentes, igual que en los animales, se repiten en nuestra anatomía. Por eso siempre me gusta también que se vayan ustedes conociendo un poquito de cómo estamos formados, que básicamente es lo mismo que un animal. Bueno, entonces hoy nos vamos a dedicar a estudiar entonces, las articulaciones. Sí, primero vamos a conocer las generalidades, ¿no? Como hacemos siempre. Primero las generalidades y después vamos a ir estudiando en las clases sucesivas un poco las articulaciones. No vamos a poder abarcar todas, deberíamos clasificar algunas o intentar explicar algunas, las más importantes, pero una vez que uno conoce las generalidades, las puede medianamente estudiar con más facilidad, porque sabemos que hay cuestiones que se repiten en todas las articulaciones. Entonces, bueno, esa es la intención de hoy, conocer qué son las articulaciones, cómo están diseñadas, cuáles son las que se mueven, cuáles son las que están un tiempo determinado en la vida, después desaparecen. Bueno, hay una cierta clasificación que es un poco la idea de hoy, ¿sí? De conocer eso. Bueno, acá tenemos entonces lo que dijimos recién, la artrología, que es la rama de la anatomía que se encarga de estudiar básicamente las articulaciones. Y ahí tenemos la definición de lo que es una articulación. ¿Sí? ¿Qué es una articulación? Bueno, ahí tenemos el concepto, es una unión que existe entre dos o más huesos, ¿sí? Ya vamos a ver que hay en algunos casos particulares, y lo vamos a ver ahora en breve, puede haber una articulación en un solo hueso, que es una articulación temporal que dura determinada cantidad de tiempo y después desaparece. Es clasificado también eso como un tipo de articulación bastante especial, pero la podemos también considerar. Bueno, entonces es una unión que existe entre dos o más huesos. También pueden participar huesos y cartílagos entre sí, y entre medio de ellos va a haber un tejido particular que va a permitir el nexo o la conexión entre estos elementos que participan. Por eso después vamos a ver que hay una clasificación acorde al tipo de unión que existe, al tipo de tejido que participa en la unión de estos huesos, o de huesos y cartílagos, o de cartílagos entre sí. Bueno, ahí hay distintos tipos de tejidos que mantienen unidos para poder conectarlos y en algunos casos permitir que se muevan mucho, permitir que se mueva poco. Bueno, eso va a ir dependiendo un poquito también del tipo de tejido que esté vinculando estos huesos que participan, o huesos y cartílagos que participan en la articulación. Por eso acá dice cuáles son los elementos que forman una articulación. Bueno, ahí están las superficies articulares, por eso la idea de estudiarlas antes, ¿sí? Saber qué es un cóndilo, saber qué es una cabeza, saber qué es una tróclea. Bueno, es un poco la idea de estudiar antes los relieves óseos, porque ahora los vamos a empezar a estudiar de nuevo, usar de nuevo, digamos, para poder armar distintos tipos de articulación. Entonces, ¿cómo está integrado en la articulación? Las superficies que aporta cada hueso, que se llaman superficies articulares, y el tejido que está vinculando estas superficies articulares, que se denomina medio de unión o tejido de unión, que eso puede tener distinto tipo de naturaleza, distinto tipo de composición, y eso es lo que va a hacer variar cómo se mueva, si se mueve mucho, si no se mueve. Bueno, ahí va a ir un poco también la intención de explicar todo esto. Por ahí uno no conoce en esta instancia, ¿no? En primer año, cuando estamos arrancando, no conocemos muy bien los distintos tipos de tejido, toda esa historia que se empiezan a ver en histología, ¿no? Lo empezamos a ver en histología
que es una materia que va de la mano con la anatomía, en definitiva, es un tipo de anatomía, que es la anatomía microscópica, ¿no? Entonces uno empieza ahí a entender cómo es la composición, cómo está organizado cada tipo de tejido, bueno, por eso aparece esta palabra periódicamente, con la idea de que ustedes ya empiecen a entender también que vamos a estar trabajando con estas cuestiones. Bien, entonces tenemos el concepto de lo que es una articulación, sabemos cuáles son los elementos que integran una articulación básica, después vamos a ver que hay algunas articulaciones que son las que están preparadas para moverse de distinta forma, y esas van a ver que hay un montón de componentes que tienen esas articulaciones, que los vamos a ir viendo cada uno de forma detallada para ir entendiendo cómo está organizada. Bien, vamos a borrar, no me deja pasar. Bueno, ahí tenemos un poco la clasificación. Vamos a sacar esto. Yo creo que corro estas cuestiones, ustedes no ven que corro todo esto, pero a mí me molesta. Bueno, ¿cómo se las clasifica? ¿Sí? ¿Cómo se clasifica? Podemos clasificarla desde el punto de vista netamente anatómico, o también podemos clasificarla desde el punto de vista funcional o fisiológico. En general, siempre se combinan estas dos cosas. ¿Sí? Siempre se combina la parte anatómica y funcional, porque una va de la mano de la otra, en definitiva. Si se mueve o no se mueve, o de la manera en que se mueve, tiene que ver con las cuestiones estructurales, tiene que ver con la cuestión anatómica. Por eso es anátomo funcional, sería la clasificación de las articulaciones. Anatómica y también funcional. Una depende de la otra, ¿no es cierto? Bueno, nosotros nos vamos a meter un poquito en las dos. Vamos a ir viendo por qué algunas se mueven, por qué otras no, de qué forma y demás. Y bueno, vamos a estar estudiando de alguna manera, de manera combinada, estas dos cuestiones, la clasificación anatómica y la clasificación funcional. La anatómica tiene que ver con el tipo de tejido que está uniendo, en este caso huesos o huesos de cartílago o cartílagos entre sí. También denominado medio de unión, como les dije hace un ratito. ¿Sí? El medio de unión, lo que está intercalado entre medio de los huesos, para poder vincularlos, para poder unirlos, puede tener distintas características, ¿sí? Distinta naturaleza, ¿no es cierto? Va a ir variando un poquito, y eso va a hacer también variar la capacidad o no de moverse, que tenga alguna articulación. Y también las formas o la morfología, si se quiere, la forma de las superficies articulares. También hay distintas formas. Los huesos tienen, para poder vincularse con el vecino o los vecinos, ¿no es cierto?, superficies que en la mayoría de los casos pueden ser lisas, pero en otros no tanto. Esas son las superficies articulares. Y esas formas que tienen las superficies articulares van a hacer también variar la manera en que se mueva o no se mueva, va a hacer variar también esa cuestión. Bueno, esto lo puse porque es interesante y es un poco el fundamento de por qué ustedes van a atender generalmente problemas articulares en muchas articulaciones que están diseñadas para moverse. Ven el cuadro que dice abajo, y como regla general, a mayor movilidad en una articulación, menor estabilidad tiene. Mientras más se mueva, es menos estable. Bueno, esas articulaciones que más se mueven, generalmente son las que más problemas tienen. Generalmente son las que más problemas tienen, y las articulaciones que ustedes van a tener que tratar de resolver aquellos casos clínicos. En general, eso es lo que ocurre en la práctica diaria, en la práctica profesional. Las articulaciones que más se mueven son las más inestables, son las que generalmente están en mayor grado comprometidas desde el punto de vista de las enfermedades y las patologías que empiezan a aparecer. También hay algunos casos donde hay articulaciones que no se mueven demasiado, pero también pueden estar afectadas por algún tipo de problema, ¿no? Pero en general es así. Mientras más se muevan, menos estabilidad tiene esa articulación, y es muy común los problemas que aparecen en este tipo de articulaciones. Bueno, ¿se va entendiendo más o menos la cosa? Acá tenemos ya el primer grupo, desde el punto de vista de la clasificación que estamos haciendo. El primer grupo es el grupo de las articulaciones fibrosas, donde el tejido de unión, lo que está uniendo los huesos entre sí, lo que está vinculando los huesos entre sí, es un tejido de tipo fibroso. ¿Sí? Como dice la palabra,
se llaman articulaciones fibrosas. Esto es un término, dice sinartrosis, un término también se usaba antes, sigue apareciendo en los libros, inclusive en libros actuales de anatomía veterinaria y de anatomía humana, pero sinartrosis significa como articulación inmóvil, ¿sí? Esa sería un poco la traducción, una articulación que no está preparada para moverse, ¿sí? Por eso se llama de esa forma. Este es el nombre más típico, articulaciones de tipo fibrosa, y esto, el fundamento que tiene este tipo de articulaciones es justamente para eso, es para evitar movimientos. Hay tejido que está intercalado entre los huesos, ese tejido, que es tejido fibroso, la intención que tiene es evitar el movimiento, es decir, que haya una unión muy estable, muy sólida entre los huesos, y de esa forma evitar que exista movimiento entre ellos. En algunos casos, porque esto es biología, no es matemática, en algunos casos puede haber un pequeño movimiento, también en algunos momentos de la vida hay mayor movimiento que en otro, es decir, de acuerdo a la edad del individuo, pero en general ese es el concepto general. ¿Sí? Son articulaciones donde la intención es que haya una buena unión, una unión muy estable entre los huesos y que de esa forma no haya posibilidad de movimiento. No sé si alguien estaba por decir algo, Bruno, ¿puede ser? No. Escuché un ruido, pero no sabía decir. Bueno, ahí lo tenemos entonces, tejido fibroso. ¿Sí? El tejido que se mete, el tejido conectivo, ese término, tejido conectivo, lo van a estudiar mucho en histología, porque hay muchas cosas que derivan del tejido conectivo. ¿Ustedes están viendo histología ahora? ¿Sí o no? Hola, hola. Segundo cuatrimestre, No, el pero... semestre que viene. Perdón, bien. Bueno, cuando empiezan a ver histología van a ver el tejido conectivo, todo lo que deriva del tejido conectivo, que es el tejido fibroso, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, bueno, e inclusive hasta la sangre deriva del tejido conectivo. Es un tejido que abunda muchísimo en el cuerpo y desde el cual derivan también numerosos tipos o clases de tejido. Se llama así, tejido conectivo. Bueno, ya lo van a estudiar en detalle en histología, pero por lo menos ahora tener esa idea, esa noción de estos nombres, por lo menos tener esa idea de los nombres. Bueno, entonces, este tejido fibroso que se mete y une los huesos, puede ser en algunos casos permanente, y esto es hasta cierto punto, que sean permanentes, es decir, que ese tejido nunca se modifique, que nunca cambie, que nunca se termine de osificar. Eso ocurre en muy pocos casos, en la anatomía de los animales poco y nada, pero bueno, este tejido fibroso puede permanecer sin alteraciones, como dice ahí, sin modificaciones durante toda la vida, por eso se llaman articulaciones fibrosas de tipo permanente, o pueden osificarse, pueden sufrir un proceso de osificación que se denomina ese proceso por el cual ese tejido fibroso se transforma en tejido óseo, se llama sinostosis. La sinostosis puede ocurrir también en otros tipos de articulaciones, no solamente las fibrosas. ¿Sí? Ya vamos a ver ahora, cuando empecemos a estudiar las articulaciones cartilaginosas, que también en algunos casos, ¿sí? Y es importante que ocurra, en algunos casos también ocurre este proceso de osificación. Se llama sinostosis. Por eso aparece acá la palabrita temporales. ¿Sí? Temporal, quiere decir que duran determinada cantidad de tiempo. No es que están vinculadas al hueso temporal de la cabeza, ¿no? Es otra cosa. Son temporales porque están activas durante determinada cantidad de tiempo y después llega un momento donde ese tejido fibroso se osifica y el tejido desaparece. El tejido fibroso desaparece y se transforma en hueso. Y ahí sí es donde realmente la unión de los huesos se hace tan estable que no debe haber posibilidad de movimiento. Ese puente que había de tejido fibroso queda reemplazado por tejido óseo. Ese proceso de osificación se lo denomina sinostosis. Es un nombre, fíjense, aparecen muchas palabras similares. Aparecen muchas palabras similares cuando uno estudia la artrología, las generalidades de artrología. Fíjense, sinartrosis, sinostosis. Después vamos a ver que aparecen las palabras sindesmosis, sínfisis, sincondrosis. Bueno, hay muchas palabras similares
pero que no son iguales y no significan lo mismo. Por eso hay que prestar atención también a todos estos términos que estamos ahora, digamos, mencionando, que estamos incorporando al lenguaje, que esta la carrera en sí, veterinaria y anatomía en sí, tiene muchísimos términos, muchísimos términos. El lenguaje anatómico es muy, muy amplio, ¿no? Y bueno, y ahora estamos incorporando otros nombres que los vamos a ir utilizando a lo largo de toda la carrera. Entonces, como resumen, son articulaciones que están diseñadas para moverse prácticamente nada, ¿sí? En algunos momentos sí pueden haber cierto grado de desplazamiento entre los huesos, en algunos momentos de la vida, ese tejido después, en su mayoría, termina desapareciendo, ¿sí? Se osifica y se unen literalmente los huesos por tejido óseo. Bien, como para dar un resumen de esta pequeña placa, ¿no? Acá tenemos los distintos tipos de articulaciones fibrosas. Muchas de esas articulaciones fibrosas, muchas, casi que la mayoría, están en la cabeza. Hay tres tipos diferentes de articulaciones fibrosas. Unas denominadas suturas, que solamente, exclusivamente están en la cabeza, no están en otro lado. Yo puse la cabeza de un humano, pero esto también ocurre en los animales, ¿sí? Las suturas son articulaciones de tipo fibrosa que están ubicadas con exclusividad en la cabeza. ¿Sí? Ahí tenemos un dibujito, una calavera de un humano, donde hay dos huesos que están unidos, ¿no es cierto?, por tejido fibroso. Bueno, esto en determinado momento de la vida, ¿sí?, se osifica. ¿Sí? Esto es muy activo, es bastante gruesito, tiene hasta cierta capacidad también, ¿no es cierto?, de permitir desplazamiento entre los huesos, un mínimo desplazamiento entre los huesos, pero eso es importante durante determinado momento de la vida. Después ya empiezan a acomodarse los huesos de manera definitiva y ese tejido fibroso, acá denominado ligamento sutural, bueno, un nombre muy usado en la anatomía humana, ese ligamento se termina osificando. Por eso ustedes van a ver que en los bebés, en los recién nacidos, también pasa algo no muy parecido, pero también está en los animales jóvenes, hay mucho tejido fibroso entre los huesos de la cabeza. Ese tejido fibroso, a medida que la cabeza va creciendo, que se van desarrollando, ¿no es cierto?, distintos componentes de esta región, componentes nerviosos, de todas las estructuras que hay en la cabeza, que son muchísimas, bueno, llega un momento cuando culmina de alguna manera el crecimiento de todo eso, el desarrollo, el crecimiento de todo eso, esas suturas ya empiezan a desaparecer, se empiezan a osificar y desaparecen. Por eso ustedes van a ver que en un bebé es muy común que tengan las cabezas deformadas, sobre todo en el momento del nacimiento, e inclusive durante determinado tiempo de la vida, la cabeza le va cambiando de forma. A veces hay inclusive superposición de los huesos, algunos huesos del cráneo, que eso no, hace un par de años nos pasó con nuestra última hija, que le veíamos una cosa medio rara, y sí, era la superposición que tenían entre los huesos frontales y, y el temporal que estaba acá arriba, tenía como una escalera básicamente en la cabeza. Y bueno, era porque los huesos ahí se están acomodando, está creciendo, ¿no es cierto?, toda la cabeza con todos los componentes que aloja, y esto se va reacomodando para darle lugar suficiente para que se terminen de desarrollar y formar todas estas estructuras. Entonces son articulaciones temporales, ¿sí? Son articulaciones que duran durante determinada cantidad de tiempo y después llega un momento donde se borran, desaparecen, ¿sí? Queda una unión muy, muy estable entre los huesos de la cabeza con la intención justamente de eso, que no tenga posibilidad de moverse, ¿sí? Que sea una cosa que, que básicamente se comporte como un todo y evitar todo tipo de movimiento. Bueno, y las que deberían ser permanentes, digo deberían porque a veces no ocurre eso, tenemos dos tipos de articulaciones permanentes. Una denominada sindesmosis, ¿ven? Aparece otro término más, medio parecido a lo que vimos antes, y las gonfosis. Algunos le dicen gonfosis. Bueno, gonfosis o gonfosis es básicamente lo mismo.
que esta es una cosa medio particular, media rara, ya vamos a ver qué significa, porque acá intervienen elementos que tienen que ver con el aparato masticatorio, que son los dientes. Es la unión de los dientes a las cavidades óseas donde están alojados los dientes, que se llaman alvéolos dentarios, que están en la cabeza también, ¿no? Están en la cabeza. La sindesmosis no están puntualmente en la cabeza, están en otros lugares, no hay demasiados ejemplos de este tipo de articulaciones. En los miembros hay algunos ejemplos, en la unión de los metacarpianos, de los metatarsianos, también en algunos casos en la unión de radio y cúbito de algunas especies. Bueno, son articulaciones que tanto la sindesmosis como la gonfosis deberían permanecer sin alteración a lo largo de la vida, aunque eso a veces no ocurre. Aunque a veces no ocurre. En algunos casos, sobre todo como pasa en la sindesmosis, esto también puede llegar a osificarse, puede llegar a ocurrir esa sinostosis, esa osificación, y termina desapareciendo. Y la gonfosis es como que al revés, ese tejido fibroso no es que se osifique, sino que en muchos casos se lesiona y se rompe el tejido fibroso y se empiezan como a aflojar los dientes. Se empieza a perder esa conexión entre la raíz de los dientes y el alvéolo dentario y el hueso. Hay un ligamento también ahí, una unión fibrosa que mantiene conectado la raíz del diente con el alvéolo dentario. Y bueno, ese tejido, sobre todo cuando hay afecciones, infecciones, sobre todo la periodontitis, que es muy común en muchas especies, en el humano ni hablar, bueno, eso termina lesionando el ligamento periodontal, como se llama, y bueno, el diente en muchos casos se empieza a aflojar. No es que se osifique, sino que empieza a tener una alteración esa articulación. Bueno, entonces, las suturas. No hay otro lugar del cuerpo que no sea la cabeza. No hay suturas en ningún otro lugar más que en la cabeza. Sindesmosis hay en los miembros principalmente, y la gonfosis también son articulaciones que están estrictamente vinculadas a la región de la cabeza. Acá vamos a ver algunas, no es la intención de saber cada una, porque inclusive se pueden clasificar las suturas, no es la idea. La idea es saber que están en la cabeza, que vean que hay distintos tipos, bueno, que sepan que existen diferentes formas de suturas, acá simplemente para mostrar algunas, nada más. Fíjense, estas se llaman suturas serratas porque los bordes de los huesos, las superficies articulares de los huesos, justamente es aserrado. Tiene todo un borde bastante irregular, ¿ven? Como eso que están ahí, como esto que está acá. Bueno, por eso se llaman suturas serratas, le han dado ese nombre porque se asemeja como si fuese las sierras, ¿no? O el borde de un cuchillo sierrita. Bueno, eso se llaman así, suturas serratas, no importa, no es muy crítico esta cuestión, sí, lo importante es saber que las suturas están en la cabeza, y no hay otro lugar del cuerpo donde haya suturas más que en la cabeza, y que son articulaciones donde en un momento de la vida desaparecen. Por eso, en muchos casos, cuando uno estudia la calavera, la cabeza ósea, en un práctico de anatomía, y si nos toca un animal donde ya estas suturas, este proceso de osificación ya ha ocurrido, es muy difícil de saber dónde están los límites de cada uno de los huesos, porque estas líneas se empiezan a borrar. Si el animal es joven, la cabeza que estamos estudiando pertenece a un animal joven, vamos a poder distinguir dónde están los límites, para decir, bueno, este se llama frontal, este es el temporal, este es el parietal, este es el cigomático, este es el maxilar. Ahora, si tenemos una calavera de un animal viejo, se borran estas líneas, se osifica todo y no podemos determinar a dónde empieza un hueso y dónde termina el otro. Ese es un poco de los problemas que también nos ocurre con bastante frecuencia porque no tenemos a veces cabezas o calaveras de animales jóvenes, y eso nos dificulta mucho más para entender la anatomía ósea de la cabeza. Bueno, en este caso, la Profe, idea era mostrar una foto de un animal medianamente joven donde todavía no se ha osificado la sutura, o no ha ocurrido la sinostosis. Entonces acá se ven al menos los límites entre los distintos huesos. Bueno. profe, una pregunta. Sí. ¿En un caballo a qué edad se borraría eso de la cabeza? No lo sé, sinceramente.
a qué edad, porque puede variar. Los procesos de osificación también son muy variables de acuerdo a la raza y demás, inclusive a nivel de los miembros, se toma mucho en cuenta también esta cuestión de osificación, más allá que no hay suturas en los miembros, pero sí hay otro tipo de articulaciones que son clínicamente importantes, ahora las vamos a ver, y ocurren a distinta edad dependiendo la raza. Esas articulaciones que hay en los miembros que se tienen que osificar en un momento de la vida, pueden empezar a aparecer al año y medio, a los 2 años, a veces ocurren más tarde, pero puntualmente en la cabeza no te podría decir a qué edad. Yo sé que los animales, cuando ya tienen arriba de 20 años, ya casi todas estas cuestiones ya ni las vas a ver. ¿Sí? De todas formas, siguen siendo muy estables esas uniones. Por más que uno vea que hay un límite entre hueso y hueso, no es que un animal que tiene 20 años los huesos de la cabeza se le van a mover, ¿no? Se le van a mover entre sí, no, eso no ocurre. Pero no sé puntualmente en qué momento de la vida del caballo empieza ese proceso de osificación. Ni tampoco lo tengo claro ni en un perro, ni en una vaca, no sé en qué momento puntualmente empieza a aparecer. Supongo que una vez que se desarrollan todos los componentes de la cabeza, tanto la parte digamos, del sistema nervioso, de los senos paranasales, de la cavidad nasal, de la órbita, bueno, todas esas cuestiones yo calculo que cuando se termina de desarrollar en su plenitud, ya debe empezar ese proceso ya de osificación. Pero ¿cuándo empieza? La verdad que no lo sé. No lo sé. No sé si ahí Bruno tiene alguna idea de eso, yo la verdad que no lo conozco. Bueno. No, Acá Doc, la verdad que no tengo ningún dato. Pero calculo que es muy variable, ¿no es cierto? Debe haber algún, seguro a alguien se le habrá ocurrido ponerse a buscar a cuando empiece, pero no lo sé. Ahí después Bueno, voy a acá investigar, simplemente. A ver. me voy a poner a investigar a ver si encuentro Sí, algo. habrá que buscar, seguramente todas estas cosas que por ahí uno tiene esa inquietud, ya a alguien se le ocurrió antes, y por eso aparecen, ¿no es cierto?, publicaciones o reportes de ese tipo de cuestiones. Bueno, acá tenemos, lo saqué del libro el libro de Dice, es un esquema, ¿no es cierto?, un dibujo estamos viendo desde arriba, desde dorsal, la calavera de un cachorro, en este caso un perro. Y es algo bastante similar, no solamente en forma, sino de la disposición de los huesos, de lo que ocurre también en el humano. Fíjense que ahí lo que está marcado con el número 3, esto también está presente en el humano, inclusive hay otro que está más atrás, bueno, eso no está marcado acá, hay otros que están acá a los costados, sobre todo en los humanos, ¿no? Bueno, eso que aparece ahí, que se llaman fontanelas, son lugares donde hay mucho tejido fibroso, es decir, hay mucha sutura, en definitiva. Eso también permite, al haber mucho tejido fibroso, permite el crecimiento de los huesos, de ir acompañando, ¿no es cierto?, todo el desarrollo de las distintas partes de la cabeza. Por eso es que en un bebé ustedes van a tocar que justamente en ese lugar, ¿sí?, en un recién nacido, en un bebito, ustedes tocan y es blandito, es blando, uno se toca la cabeza, le toca la cabeza acá arriba y van a ver que el dedo se les va para abajo, no es que lo van a perforar ahí, sino que es un tejido abundante justamente en ese lugar, hay otro que está en la parte nucal, hay otro que está en los costados, como si fuesen la sien, acá en los costados, bueno, todo eso sirve porque va a permitir el crecimiento de los huesos y se van a ir acomodando acorde al crecimiento también de todas las estructuras de la cabeza, principalmente el sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso central. Bueno, lo puse porque hay muchas cuestiones similares en realidad en algunos animales comparado con nuestra anatomía. Es tejido fibroso, se llaman fontanelas puntualmente, pero se llaman así. Bueno, acá tenemos otro tipo de suturas escamosas, ¿ven? Los bordes son bien planos, en forma inclinada, ¿ven cómo encaja uno contra el otro? Bueno, es para que más o menos vean que existen distintos tipos y a alguno se le ocurrió ponerle cada uno de estos nombres, ¿no es cierto? Sutura escamosa y demás. Hay varios tipos diferentes, la idea no es tampoco saberse cada uno
de estos tipos de suturas, simplemente mostrar que hay diferencias. Algunas son cerradas, otras son más lisitas, otros encajan en un surco. Bueno, hay un montón de suturas distintas. Acá tenemos una sutura plana, ¿ven? Bien plana, como pasa, por ejemplo, en los huesos nasales. Esto es una vista dorsal también, donde están los huesos que forman el techo de la cavidad nasal, y ahí justamente marcado con el 3, todo esto sería, esperen que no puedo marcar, ahí está. ¿Dónde está el puntero? Se me perdió el puntero. Ahí está. Ahí está. Todo eso, ven que va pasando ahí, bueno, no le pegué justo, pero ahí se nota que eso se llama sutura plana o sutura armónica. Se juntan los dos huesos nasales, del lado izquierdo con el derecho, y eso forma un tipo particular de sutura. Hay sutura Profe, cerrada. Cada sutura tiene su clasificación e inclusive tienen sus nombres. Si alguien se quiere poner a ver eso, pero me parece que va a perder mucho el tiempo, hay numerosos nombres que aparecen que tienen que ver con los huesos que participan en cada unión. Sí. no, si podía mostrar el anterior de nuevo. Ah, la del cachorro, sí. No, la sutura escamosa, digo. Ah, la escamosa, sí, la escamosa es porque tiene un borde abisel, está biselado, inclinado. Bueno, ahí está, ahí va. Ahí está, ¿ven? ¿Ven? Está inclinado el borde, encaja uno contra el otro, es como una especie de bisel que queda como solapado con el otro. Son bastante planos también, pero en definitiva se llama escamosa porque justamente se juntan de manera biselada, es decir, inclinada una parte contra la otra. Es como una punta y la otra que queda opuesta y de esa manera se conectan los dos huesos. Bueno, no es para perder mucho tiempo con esto, esa es la verdad. Lo importante es que conozcan cuál es el fundamento, cuál es el diseño de estas articulaciones de tipo fibrosa que están en la cabeza, que desaparecen con la medida que va creciendo el animal, que son temporales, y bueno, y saber que hay distintos tipos, con eso ya es suficiente. Bueno, acá tenemos otro tipo de articulaciones fibrosas. Seguimos dentro del grupo de las fibrosas. Todavía no hemos pasado a otro tipo diferente que no sean las fibrosas. Acá tenemos la sindesmosis. Estas son las Horacio, que... Sí, ahí leí en algunos libros y dice que el tiempo es variable de osificación en ahí está. la Bueno, sutura. muy bien. Así que bueno. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Sí, inclusive varía entre especies, entre razas y demás. Es muy, muy variable. Bueno, entonces la sindesmosis también es un tipo de articulación fibrosa, que en general hay una mayor distancia, como dice ahí, entre los huesos que participan, entre las superficies articulares. Generalmente hay más tejido fibroso que en una sutura, y el movimiento, como dice acá, es prácticamente imperceptible, es muy limitado, muy, muy, muy limitado. Estos deberían, digo, permanecer durante toda la vida sin alteraciones, sin osificarse. Esto es muy común de que, sobre todo en los equinos, en los caballos, principalmente lo que ocurre entre los metacarpianos y los metatarsianos. ¿Cuántos huesos metatarsianos tiene un caballo? ¿Cuántos metacarpianos tiene? Eso lo deberíamos conocer ya a esta altura. ¿Cuántos hay de estos y cuántos hay de estos en cada miembro del caballo? ¿Qué dicen ustedes? Eran 7 los del carpo, profe. No, Y... carpo no, metacarpo. Ah, metacarpo, perdón. ¿Sí? 3 por pata. 3, bueno, patas 3. tienen las mesas. Está bien, está bien. Metacarpianos son 3, ¿sí? Metatarsianos son 3. Entonces, el principal, que es el tercero, ¿sí? Tanto el miembro torácico y pélvico, tiene acompañados otros 2, que están ubicados más al lateral y medial, inclusive más a palmar o plantar, dependiendo del miembro. Bueno, esos huesos están unidos entre sí por tejido fibroso, que sería una clásica sindesmosis. Esa sindesmosis en los equinos, principalmente en estos caballos deportivos, por el estrés que sufre su aparato locomotor, por el sobreesfuerzo y demás, en muchos casos eso empieza
a inflamarse ese tejido fibroso, el animal tiene dolor, bueno, ya la van a estudiar esa patología, es una patología muy común que ocurre en los caballos deportivos, y con el tiempo eso generalmente se termina osificando. Es decir, ese tejido que está ahí es el ligamento intermetacarpiano, el ligamento intermetatarsiano, se termina osificando. Es decir, que termina ocurriendo una sinostosis, es decir, una osificación de ese tejido, y ya no hay más posibilidad de ni siquiera un pequeño deslizamiento, un limitado movimiento entre ellos. Ya se frena todo tipo, toda posibilidad de movimiento. Bueno, por eso digo que la sinesmosis deberían mantenerse a lo largo de toda la vida sin cambios, sin modificaciones, sin osificación, pero a veces no ocurre eso. Acá puse la clásica sinesmosis que tenemos nosotros en nuestra anatomía, que es en nuestra pierna. ¿Sí? En la pierna, entre el peroné y la tibia, hay un tejido fibroso que permite también cierto grado de movimiento entre ellos, y eso debería mantenerse así durante toda la vida. Bueno, en el radio del cúbito también hay, en algunas especies hay más cantidad de tejido fibroso que en otras, ¿sí? Todo va a depender también un poco de estas cuestiones de la especie. Entonces, este tejido debería mantenerse de por vida, debería de mantenerse, aunque en muchos casos no ocurre eso. Sobre todo en esto que es uno de los clásicos ejemplos que se muestran o se mencionan como articulaciones de tipo sindesmosis, entre metacarpianos y entre metatarsianos del caballo. Bueno, ya lo van a estudiar después qué es lo que ocurre justamente a ese nivel, y van a tener que ver qué es lo que pasa cuando se empiezan a inflamar esos ligamentos y demás. Bueno, y esto es el último tipo de articulación fibrosa, que nunca me terminó de convencer realmente, porque acá no participan dos huesos, no participan hueso y cartílago, no participan cartílagos entre sí, entonces medio que me saca de, digamos, de lo que sería la concepción de una articulación, de la definición que dimos de articulación, porque acá está participando el diente, y un diente no tiene que ver con el aparato locomotor, es decir, es una estructura que inclusive tiene otro origen. Bueno, es medio difícil de meterlo ahí dentro del grupo de las articulaciones, pero aparece en los libros, por eso siempre lo pongo ahí para que no contradecir demasiado lo que está publicado, lo que está en los libros. Pero bueno, entonces, en definitiva, acá tenemos un elemento que son los dientes. Hay distintos tipos de dientes, ya los vamos a estudiar cuando veamos el aparato digestivo, pero esos dientes en la raíz, acá hay un corte, ¿no es cierto? Un corte también sagital, ahí se ve la raíz de un diente, esto también está sacado de ese libro de anatomía humana, esto es lo mismo en la anatomía de los animales domésticos. La raíz del diente queda alojada en una cavidad ósea que se llama alvéolo dentario. ¿Sí? Los alvéolos dentarios están en la mandíbula, están en el hueso incisivo, en el hueso maxilar, son todos huesos de la cabeza, y esas cavidades alojan en su interior la raíz de los dientes. Y la raíz de los dientes está conectada al hueso mediante tejido fibroso, que se llama ligamento periodontal. Así se denomina ese tejido fibroso que está justamente uniendo la raíz del diente con el hueso. Bueno, eso no debería osificarse. Al contrario, generalmente lo que ocurre en nuestro caso y en los animales es que el ligamento, en muchos casos por infecciones bacterianas, las famosas placas bacterianas y toda esa cuestión que queda ahí permanentemente alojada, ¿no es cierto?, que empieza a inflamar las encías y demás, eso termina lastimando, inflamando, lesionando el ligamento periodontal, y por eso es que se empiezan a aflojar los dientes, se empiezan como a permitir cierto grado de movimiento, y bueno, si hay una infección muy severa, una ruptura muy severa del ligamento, la pieza dentaria se puede salir. Eso pasa con mucha frecuencia, sobre todo en los carnívoros, ¿sí? En los carnívoros, ustedes como veterinario, para ahí les va a tocar, si es que quieren, ¿no? Hacer una limpieza de dientes, que hay que tener determinado instrumental y demás, y eso, sobre todo en las razas pequeñas,